En Chile, cada persona genera aproximadamente 1,25 kilos de basura diario, de los cuales más de la mitad son residuos orgánicos, es decir, restos de comida, frutas y verduras. Estos residuos van a parar a vertederos o rellenos sanitarios, donde se descomponen sin la presencia de oxígeno y por ende liberan biogás que contiene metano, que es un gas de efecto invernadero alrededor de 25 veces más dañino que el dióxido de carbono. Es decir, contribuye más al cambio climático. El cambio climático es una variación que se está registrando en el clima del planeta que también se manifiesta en un aumento de las temperaturas medias. Esta variación se atribuye a la actividad humana, la que directa o indirectamente alteraría la atmósfera. El cambio climático tiene efectos en las temperaturas, en el derretimiento de los glaciares, el consecuente aumento en el nivel del mar e incluso en la posible desaparición de pequeñas islas alrededor del mundo. Es por esto que resulta necesario tomar medidas para prevenir, mitigar y a su vez adaptarnos a estos efectos. Chile y Canadá tienen hace más de 20 años un acuerdo de cooperación ambiental y comparten una visión común respecto de un futuro sustentable que se puede conseguir actuando en contra del cambio climático. Estos esfuerzos no solo contribuyen a alcanzar el objetivo de mantener la temperatura bajo los 2 grados según el Acuerdo de París, acuerdo internacional en donde 195 países de todos los continentes del mundo acordaron tomar acciones para prevenir que no siga aumentando la temperatura promedio de la Tierra, sino que también ayudan a cumplir con varios de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Durante los próximos años, Chile y Canadá trabajarán juntos para reducir y capturar el gas metano generado por nuestros residuos orgánicos. El programa Reciclo Orgánicos tiene como objetivo reducir la fracción de residuos orgánicos desechados en diferentes ciudades de Chile, contribuyendo así a disminuir la emisión de gases dañinos para el medio ambiente y la sociedad. El programa consiste en la identificación de oportunidades de instalación de plantas de compostaje, biodigestores o capturadores de gas metano con la finalidad de recuperar los residuos orgánicos y convertirlos en electricidad, energía térmica o compost. Para lograrlo es fundamental involucrar a la comunidad, fomentando su participación mediante programas de educación y difusión de contenidos relacionados a la gestión de residuos, logrando que los vecinos clasifiquen en origen la fracción orgánica y conozcan los efectos positivos que tiene esta acción en el medio ambiente y en su calidad de vida. El cambio cultural es parte central de Reciclo Orgánicos. Trabajaremos en distintas ciudades del país, de norte a sur, para que Chile reduzca sus emisiones de gas metano y con ello disminuya su impacto negativo en el medio ambiente y en la vida de sus habitantes. Súmate contra el cambio climático. Congratulations on the opening of your new composting facility. Canada and Chile share 20 years of positive environmental engagement through our Canada-Chile Agreement on Environmental Cooperation. I'm excited that Canada's clean tech know-how is being put into action through a $7 million Canada-Chile program. Canada is proud to help Chile achieve its climate change goals under the Paris Agreement. Our countries share a common vision of the prosperous and sustainable future afforded by advancing clean growth and climate change action. Over the next 3 years, similar facilities will continue to open in communities across Chile. The environment and the economy go hand in hand. This initiative will reduce methane emissions for years to come while helping create jobs and new market opportunities. Together, we are supporting the global transition to more resilient, low-carbon economies. Canada is delivering $2.65 billion by 2021 to help countries and communities around the world reduce their greenhouse gas emissions. Reciclo Orgánico es un programa de gestión de residuos que nace de la Alianza de Cooperación Ambiental entre el Estado de Chile y Canadá. Su objetivo es apoyar la implementación de proyectos a nivel local, municipal, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en la gestión de la basura. Esto se realiza a través del reciclaje de la porción orgánica de los residuos y la recuperación del gas que se emite justamente en estos rellenos sanitarios.
Queremos avanzar con fuerza en incorporar y promover este tipo de buenas prácticas en el manejo de la gestión de residuos orgánicos, que representan más del 50% del total de residuos domiciliarios. De esta forma, contribuimos a combatir el cambio climático, a disminuir las externalidades negativas de la basura y extender la vida útil de los rellenos sanitarios, impulsando con fuerza la economía circular, que justamente transforma los residuos en materia prima para el desarrollo de una nueva economía. Yo reciclo orgánico. Yo reciclo orgánico. Yo reciclo orgánicos. Hola a todas y a todos, bienvenidos a la 9ª versión de la Feria de Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Mi nombre es Patricia Salvo y formo parte del equipo del programa Recicla Orgánicos. Vamos a compartir pantalla para iniciar la presentación. Bueno, como les decía, bienvenidos. Lo que esperamos ver en esta exposición corresponde a la situación actual de los residuos en general en Chile, y ahí vamos a poder profundizar un poco más en los residuos orgánicos, en qué consiste el programa al que formamos parte, Recicla Orgánicos, y también ver de qué manera podemos solucionar las problemáticas que vamos a visualizar en esta presentación a partir de acciones pequeñas en el hogar, como también a través de organizaciones o los colegios, entre otras cosas. Y para finalizar, vamos a presentar algunos tips sobre algunas dudas que surgen generalmente en torno a la valorización de residuos orgánicos. Primero, con respecto a la situación de la gestión de residuos en Chile, se ha podido realizar análisis en lo que podemos ver de qué manera se distribuyen los tipos de residuos en nuestra bolsa de basura, y lo que se ha podido visualizar es que gran parte de la bolsa, sobre el 50%, de hecho cercano al 58%, corresponde a residuos orgánicos. Por lo tanto, gran parte de estos residuos tienen un potencial de valorización, pero en general actualmente se están llevando a sitio de disposición final. ¿Cuáles son los sitios de disposición final que existen en Chile actualmente? De acuerdo a un levantamiento que realizó la Subdere, existen 124 sitios, de los cuales 38 corresponden a relleno sanitario. Los otros pueden ser basurales o vertederos. ¿Qué sucede? Estos residuos que nosotros generamos y que echamos a la bolsa de basura se disponen en estos sitios de disposición final, y el tratamiento consiste generalmente en lo que se hace en los rellenos sanitarios, que es hacer como una torta de residuos en los que van compactando todo lo que nosotros generamos. Cuando se hace este tipo de tratamiento de los residuos orgánicos, se generan condiciones en las que no existe oxígeno suficiente para que se degraden de la manera adecuada. Por lo tanto, vienen a participar bacterias que funcionan sin la necesidad de oxígeno, lo que provoca que se genere una degradación anaeróbica. ¿Y qué es lo que genera esto? Los conocidos malos olores, y algo bien importante, que son las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo principalmente el gas metano. Cuando hablamos de cambio climático y de calentamiento global, se habla mucho de las emisiones de CO2. De hecho, hay una unidad de medida que corresponde al CO2 equivalente. Para el caso del metano, es un gas que tiene un potencial 28 veces más potente que el CO2. Por lo tanto, es algo que tenemos que comenzar a ver y
buscar alternativas sobre el cómo reducir estas emisiones que nosotros generamos día a día. A través de la información que se nos entregó de un relleno sanitario, nos comentaron que la descomposición de estos residuos orgánicos no es como nosotros creemos que es bastante rápida, como cuando nosotros echamos cae una cáscara o algo, sino que cuando están ante estas condiciones anaeróbicas, los residuos orgánicos pueden tardar hasta 12 años en degradarse, y durante estos 12 años está generando estos gases que les había comentado, que son los gases de efecto invernadero. ¿Qué sucede actualmente? Se realizó una encuesta a los municipios en los que se consultó qué se hace con los residuos orgánicos principalmente. Del 100%, un 13% nos comentó que están realizando proyectos de valorización de residuos orgánicos, que puede consistir en plantas de compostaje, en la implementación de composteras domiciliarias, pero aquí ¿cuál es el problema principal? Es que en general estos proyectos son a pequeña escala, por lo tanto la gran fracción de orgánicos que se genera en los municipios no se está viendo. De hecho, de este 13% de municipios que están realizando proyectos de valorización, si lo tomamos todos los residuos en un saco, por decirlo así, menos del 1% de estos residuos se está tratando. Por lo tanto, ahí tenemos que ver de qué manera comenzar a valorizarlos, porque, por ejemplo, estos residuos tienen un tema especial. Si nosotros queremos reciclar inorgánicos, las latas, los vidrios, son, por ejemplo, estos residuos nobles que tienen un menor gasto de energía al reciclarlos en comparación con otros, pero ¿qué sucede? Que los orgánicos los podemos reciclar nosotros en nuestra propia casa. Son los únicos tipos de residuos que tienen esta posibilidad, y además vamos a obtener algo que es beneficioso para nosotros, que puede ser aplicado en jardín, los huertos, que puede ser compost o vermicompost, dependiendo del tratamiento que le vamos a realizar. Y bueno, ¿qué es el programa Recicla Orgánicos? ¿De dónde surge esta iniciativa? Este programa surge de un acuerdo que existe entre el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, junto con el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, que tiene como objetivo buscar alternativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente del sector residuos. Y ahí, claro, el foco que debemos trabajar sería la gestión de residuos orgánicos. Entonces, ¿de qué manera está intentando colaborar el programa? Se están realizando asesorías técnicas a municipios en los que se sabe que tienen interés en poder, en buscar alternativas para valorizar sus residuos orgánicos, que pueden ser diferentes tratamientos. Puede ser, por ejemplo, la construcción de una planta de compostaje, como por ejemplo la que ya existe en la Municipalidad de Santa Juana, como también pueden ser alternativas a diferentes escalas, la implementación de compostera, de vermicompostera, capacitaciones también a la ciudadanía. Entonces, de esa manera estamos intentando acelerar los proyectos que se están intentando realizar. Además, ahí el objetivo también es generar lazos entre diferentes actores clave. Existen municipios que tienen bastante experiencia en torno a esto, también existen empresas que tal vez estarían interesadas en trabajar en conjunto con municipalidades u organizaciones, y nuestro objetivo es colaborar a que se generen los contactos, y también que se puedan compartir toda la experiencia que ya existe en torno a esto, que de hecho hay ya proyectos bastante exitosos. Otra situación que sucede es que, claro, para poder desarrollar estos proyectos se requiere financiamiento. Entonces ahí, como programa, intentamos colaborar a los municipios para buscar alternativas de financiamiento. Entonces ahí, en ese caso, existen fondos que son otorgados principalmente por la SUDERE, y intentamos colaborar
en la entrega de los insumos que se requieren para poder solicitar el financiamiento y finalmente desarrollar este tipo de proyectos. Y un tema bastante importante es poder entregar información respecto a los residuos orgánicos, dar a conocer cuál es el impacto que están generando con el tratamiento que estamos realizando actualmente, cuáles son los beneficios que se pueden generar al poder tratarlos, intentar dar a entender que no es tan complejo como se cree, y es responsabilidad de cada uno ir avanzando en torno a la responsabilidad nuestra en torno a los residuos que generamos día a día. En esta diapositiva se pueden ver algunos proyectos en los que hemos podido colaborar como programa. Estamos trabajando en diferentes municipalidades en torno al país, o sea, a lo largo del país. Por ejemplo, estamos colaborando en la construcción de una planta en Rapa Nui. Estamos colaborando también en la búsqueda de financiamiento para poder construir pequeñas plantas de compostaje en la región metropolitana, en las comunas de Maipú, Melipilla, San Bernardo. En La Pintana ya existe una planta, como todos sabemos, pero estamos intentando probar diferentes alternativas tecnológicas para poder hacer mucho más eficiente el proceso de valorización de residuos orgánicos. Además, estamos en la región del Maule, del Biobío. Ahí en ese caso comentar que en la región del Biobío ya existe una planta de compostaje que es bastante grande. De hecho, es la única planta a nivel nacional que es de administración y propiedad municipal, tiene todos los permisos correspondientes y además recibe los residuos orgánicos generados por todo el sector urbano de la comuna. Así que les invito a poder conocer la experiencia de esta municipalidad y cómo ha sido el proceso hasta finalmente ya obtener el compost que en estas instancias ha podido ser compartido con los ciudadanos que participaron de la separación y entrega de sus residuos orgánicos. En la región de la Araucanía también esperamos poder apoyar en la construcción de una planta de compostaje en la comuna de Villarrica, porque sabemos que en la región de la Araucanía hay un problema bastante grande con respecto a la inexistencia de sitios de disposición final. Existen algunos, pero son bastantes las distancias que se deben recorrer en las comunas, por lo tanto, tenemos que buscar alternativas. El objetivo es poder entregar las competencias a los municipios para que puedan comenzar a gestionar esta parte importante de sus residuos sólidos domiciliarios. Para el caso de los lagos, en la comuna de Puerto Varas existe ya un relleno sanitario que corresponde a la Asociación de Municipios de la provincia de Yanquihue, y se espera también construir una planta de compostaje para poder aprovechar los residuos que están llegando actualmente, pero la fracción orgánica valorizarla a través del compostaje. Y también algunos proyectos en la provincia de Chiloé, ya que ahí también existen bastantes problemas, ya que no existen actualmente sitios disponibles como para poder disponer sus residuos. Además de los proyectos en los que hemos colaborado en torno al compostaje principalmente, también existen algunos en los que hemos trabajado otras tecnologías de valorización de residuos orgánicos, como por ejemplo la biodigestión. El proyecto que se está desarrollando en Molina, por ejemplo, que en la región del Maule, consiste en la definición de un territorio en la que las viviendas separan sus residuos orgánicos y estos son dispuestos en una planta de biodigestión de la empresa BioE, donde
valorizan los residuos a través de la biodigestión. Esta planta se encuentra ubicada en una viña y actualmente se enfocaba en valorizar los residuos orgánicos que se generan por el tratamiento de las viñas, pero ahora también se está integrando los residuos sólidos domiciliarios orgánicos de estas viviendas. Otras emisiones que son bastante importantes, que si bien ya se realizó la disposición de los residuos orgánicos en relleno sanitario, y como les comentaba, continúan emitiendo gases de efecto invernadero, una acción importante es poder meternos en los sitios de disposición final y colaborar en la captura de estas emisiones, que puede ser a través de la quema o también puede ser el aprovechamiento de estas emisiones por medio de la biodigestión. A continuación voy a mostrarles un video que fue desarrollado por parte del programa, que tiene el objetivo de incentivar a los ciudadanos de la comuna de Molina a separar sus residuos orgánicos, justificando o dando a conocer cuál es la razón por la que se está haciendo y cuáles son los beneficios que tiene esto. Hola, ¿conoces el proyecto Molina Vive Verde? Te invito a ver el siguiente video para aprender más de este y el rol que tendrán los vecinos de Molina. El proyecto Molina Vive Verde tiene como objetivo impulsar el reciclaje de residuos orgánicos en la comuna, comenzando con la separación en origen y recolección diferenciada puerta a puerta en la vía Altos de San Pedro. ¿Sabías que diariamente generamos alrededor de 1 kilo de residuos por persona? De estos, el 58% son residuos orgánicos. Ahora me imagino te preguntarás, ¿qué son los residuos orgánicos? Bueno, te cuento. Estos corresponden a restos de fruta, de verdura, restos de comida, hojas de té, borra de café, residuos del jardín, entre otros residuos. En el caso de Molina Vive Verde, los residuos orgánicos que deberás separar son restos de fruta, de verdura y restos de comida cocinada. Esto sin olvidar dar prioridad siempre a la recuperación de alimentos antes de que se convierta en un residuo. Te recomendamos siempre reutilizar tus alimentos y así evitar el desperdicio. Los residuos que no podremos reciclar son restos de carne, de grasas, huesos, plásticos, metal, vidrio, papel, ramas y cuencos. ¿Cómo vas a separar tus orgánicos reciclables? Muy fácil. Tu municipio te hará entrega de 2 contenedores que serán de uso exclusivo para la separación y entrega de estos. Te cuento lo que tienes que hacer. Primero, separa tus residuos orgánicos reciclables, como restos de fruta, verdura y restos de comida cocinada, y tienes que depositarlos en este contenedor. Te recomiendo siempre mantenerlo en tu cocina. De esta manera será mucho más fácil disponer de los residuos orgánicos que generes. Luego, estos residuos los debes traspasar a este otro contenedor, que es más grande y que será recolectado por los operarios del camión. Este contenedor debes dejarlo fuera de tu casa los días que pase el camión a retirar los residuos orgánicos. La municipalidad te informará los días en que se recolectarán separadamente tus residuos orgánicos. Me imagino que te preguntas, ¿qué sucederá con los residuos orgánicos que separaremos? ¿Cómo se tratarán? Estos serán llevados a los biodigestores de Bioe, donde mediante la ayuda de bacterias y en ausencia de oxígeno, los residuos orgánicos se descompondrán para producir biogás y un bioabono llamado digestato. ¿Por qué es importante reciclar nuestros residuos orgánicos? Al disponer nuestros residuos orgánicos en rellenos sanitarios, estos se degradan sin la presencia de oxígeno, produciendo un gas muy dañino para el medio ambiente. Este es el gas metano. Además, pueden tardar hasta 12 años en degradarse. En conclusión, reducir y reciclar nuestros residuos orgánicos permiten combatir el cambio climático, generando menos gases contaminantes y permitiendo que los rellenos sanitarios prolonguen su vida útil. Te invitamos a ser parte del proyecto Molina Vive Verde. Separando adecuadamente nuestros residuos orgánicos, podremos contribuir todos juntos a cuidar nuestro medio ambiente. Si tienes alguna duda, puedes contactarte al siguiente número.
este video, que fue realizado para la Municipalidad de Molina, como también otros insumos que se han elaborado para poder difundir los proyectos de valorización o también algunas actividades en torno a la valorización de residuos orgánicos. Todo este material se encuentra disponible en nuestra página web, que los invitamos también a ingresar, que es recicloorgánicos.cl, y tiene como objetivo poder ser de utilidad para municipios, asociaciones u organizaciones que les gustaría comenzar a realizar proyectos de esta índole. Este programa tiene una duración de 5 años, comenzó el año 2017 y durante todo este tiempo hemos podido entregar mucha información no solamente a los municipios con los que estamos trabajando, sino que a través de las redes sociales hemos podido llegar a diferentes personas que realmente les interese esta temática y a través de estas mismas redes generamos instancias en las que podemos conversar al respecto, como también entregar información de la manera más divertida que sea posible. Entonces, por ejemplo, tenemos un canal en YouTube en donde se encuentran bastantes videos, hay algunos cortos, hay otros que son más largos, que son algunos tutoriales sobre el cómo compostar o vermicompostar en casa, qué hacer en el caso de que uno se vaya de vacaciones, por ejemplo. La idea es entregar soluciones en torno a consultas que surgen generalmente en torno a cómo separar, por ejemplo, los residuos o cómo valorizarlos. Además, a través de Instagram se han realizado Instagram Live, en donde esperamos compartir con personas o entidades que tienen bastante conocimiento en torno a la gestión de residuos, no solamente en la valorización, sino que también en la reducción de estos residuos que son generados, en el aprovechamiento y en disminuir el desperdicio de alimentos. Todo esto se encuentra disponible también en nuestra plataforma de Instagram, Yo Reciclo Orgánicos, y los invitamos también a ser parte de nuestra red. Bueno, ahí está una captura de pantalla del Instagram del programa, en donde se puede ver que hay disponibles videos, hay material elaborado en torno a no solamente residuos orgánicos, sino que, por ejemplo, existe un calendario en donde se muestran todos los hitos importantes en torno al medio ambiente, hay algunos materiales de educación y algunos videos cortos en los que se intenta demostrar o orientar sobre cómo poder valorizar de la mejor manera. Además, existe una página web que compila una gran cantidad de material, como también de insumos. De hecho, aquí se encuentra la página inicial, y si pueden ingresar a la sección de involucramiento, educar, y aquí en material educativo existe mucha información y manuales también que van dirigidos a diferentes actores. Por ejemplo, tenemos una sección en la que existe material que puede ser de utilidad para los municipios, para poder implementar proyectos, como para poder realizarlo de la manera más eficiente, compartiendo experiencias, y también infografía que puede ser de ayuda. Para el caso de la ciudadanía, también existe un manual en donde se entrega orientación sobre el cómo compostar o vermicompostar en la casa. Y no necesariamente con estos insumos que se venden, sino que también se entregan tips sobre cómo construir, por ejemplo, tu propia compostera o tu propia vermicompostera. Y esperamos que muy pronto tengamos también un manual que está hecho específicamente
para la comunidad estudiantil, en donde esperaríamos incentivar a, por ejemplo, la dirección de los establecimientos o también a los docentes para poder implementar estos sistemas de valorización en el propio establecimiento, con participación de los estudiantes y toda la comunidad estudiantil. Durante este año, en marzo, el Ministerio del Medio Ambiente lanzó la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Ahí en este instrumento o herramienta pudimos colaborar como programa, dando a conocer las experiencias que existen y toda la información que hemos podido recopilar durante todo el tiempo que ha durado el programa Recicla Orgánicos. Esta estrategia tiene como objetivo entregar, desarrollar ya proyectos para poder darle prioridad a la valorización de residuos orgánicos, porque ya sabemos que existen instrumentos para poder comenzar a valorizar los residuos inorgánicos, pero nos quedaba esta fracción súper importante, que como les decía, corresponde a más de la mitad, y además tiene la posibilidad de ser valorizada de diferentes maneras, y puede ser hasta en tu propia casa. Ahí, dentro de la estrategia, se definen metas a mediano y largo plazo, en donde se espera que al año 2030 se valorice un 30% de los residuos orgánicos y al año 2040 un 66% de los residuos orgánicos. Ahí recordarles que, como habíamos hablado anteriormente, actualmente la valorización es menos de un 1%. Entonces, en ese caso, es bastante desafiante la meta que se propuso y se agradece que sea así para poder finalmente desarrollar más acciones en torno a este tipo de residuos. Dentro de la estrategia también se habla del inicio de entrega de equipamientos de valorización. Se establece un número de viviendas que ya en un mediano plazo podrían valorizar a través del compostaje o vermicompostaje domiciliario, y en el marco de esta estrategia se desarrolló un plan de valorización, de compostaje y vermicompostaje domiciliario, del que pudimos participar, y tenía como objetivo definir 6 municipios a lo largo del país que podrían recibir 300 equipos de compostaje y vermicompostaje para poder comenzar a distribuir en la ciudadanía. En ese caso, ya está en proceso, se están comenzando a entregar. Las municipalidades que forman parte de este plan son Coquimbo, Los Andes, Peñalolén, Gorbea, Pucón y Ñuble, Chillán, perdón. Estos 6 municipios tienen apoyo de los municipios, se definieron municipios mentores que van a poder compartirles la experiencia que han tenido, cuáles son los tips, cuál es la mejor manera, por ejemplo, de entregar los equipos, de hacer seguimiento desde el municipio para que se pueda desarrollar de la mejor manera. Y en torno a esto también se ha elaborado material que también pronto va a estar disponible a través de nuestra página web, en donde se compartiría un manual que entrega recomendaciones para que los municipios, y bueno, también se puede utilizar en realidad a diferentes escalas, pero lo que busca es poder dar consejos sobre de qué manera poder implementar este tipo de proyectos en los que se entregan equipos de valorización domiciliaria. Y ya hablando de cuáles son las consecuencias que tiene el tratamiento actual de este tipo de residuos y de las acciones que se están desarrollando actualmente, teniendo claro que existe un gran desafío tanto a nivel gubernamental como de nosotros mismos, de las entidades que estamos
que nos interesa este tema, que creemos que es algo que se debe llevar a cabo, ¿qué podemos comenzar a hacer al respecto? Bueno, primero que todo, antes de la valorización de residuos orgánicos, como les comentaba, tenemos que ver la reducción. O sea, no es la idea que compremos muchos vegetales, por ejemplo, y que veamos que estén un poco feitos y los vayamos a dejar a nuestras lombrices, sino que esa sería la segunda etapa. ¿Qué es lo que primero debemos hacer? Buscar alternativas de no generar desperdicio de alimentos en nuestros hogares. Aquí se pueden ver algunas gráficas que son por parte de la FAO, en donde se muestra cuál es la pérdida actual de alimentos dependiendo del tipo de alimento. Entonces ahí se puede ver que, por ejemplo, en el tema de frutas y hortalizas es un 45%. Y no es necesario también ver gráficas, sino que basta ir a las ferias libres donde se venden vegetales y cuando ya se están comenzando a retirar quedan cajas y cajas de hortalizas, de tomates, en las que se les podría dar un nuevo uso, pero actualmente tenemos la idea de que lo más bonito es lo mejor y cuando ya está feo nos sirve. Entonces, si seguimos con esa mentalidad, difícil que se pueda cambiar estas estadísticas. Entonces, ahí entregamos algunos consejos sobre cómo podríamos evitar el desperdicio de alimentos. Ahí en ese caso es importante que tengamos claridad sobre cuánto es lo que nosotros consumimos y qué es lo que necesitamos para cuando vayamos de compra. Es muy común que uno vaya y se motive con algunas cosas que pueda haber, pero finalmente en la casa se nos olvida o no le gustó a toda la familia, entonces queda ahí, no se consume como se esperaba y se empiezan a echar a perder. Entonces tenemos que tener claridad sobre qué es lo que vamos a consumir en la semana para poder comprarlo. Actualmente llegan frutas y verduras de diferentes partes y nosotros las compramos, o sea, es algo que esperábamos hace rato y lo compramos, pero también debemos tener conciencia sobre cuál es el trayecto, la huella que tiene cada uno de estos vegetales. Por ejemplo, las sandías que vienen, hay algunas que están llegando ahora, que son de Perú, entonces no solamente están las emisiones que corresponden a cuando uno las dispone en un sitio, en un relleno sanitario, sino que hay toda una huella de agua, de emisiones que traen estos vegetales que no son lejanos a donde nosotros compramos. Entonces ahí lo que se recomienda es que se escojan productos que sean locales y que sean de la estación. Así vamos promoviendo también el comercio local y evitamos que tengan esta huella tan grande los productos que consumimos. Aquí está el tema que les comentaba de la estética de los vegetales. Tenemos que intentar cambiar este paradigma de que vemos la fruta así que tiene que estar perfecta, que no puede tener manchitas, como que ya olvidamos cómo realmente vienen los vegetales cuando uno los cosecha en la huerta. Por ejemplo, las zanahorias, hay veces que los tamaños son diferentes, entonces tenemos que empezar a aprovechar los alimentos y que no necesariamente fijarnos en la estética, sino que en los sabores y en el cómo se pueden usar para diferentes tipos de alimentos. Como les comentaba lo de la huerta, incentivar en el caso de que exista espacio, hay muchas hortalizas que se pueden plantar en la casa y que también genera otro sentimiento, por decirlo así, a los productos de los que nos estamos alimentando. Conocemos todo el proceso y también podemos darle un uso, aprovechar totalmente lo que estamos nosotros produciendo y que sea parte del alimento de la familia. Algo sano, algo también, por decirlo así, interactivo, y es bueno también estar en contacto con la tierra, volver a meter las manos en la tierra.
y trabajar. Y aquí recién estaría el tema de la valorización de los residuos orgánicos, de que lo que se genera, que ya no tiene realmente una posibilidad de ser alimento, que sea dispuesto en la compostera o en la vermicompostera. Y en el caso de quizá juntar tus residuos y que otra entidad se haga cargo de su valorización. Pueden ser estas pequeñas organizaciones que están realizando retiros y que tienen sus plantas de compostaje. Eso también es súper valioso. Lo importante es comenzar a disminuir esta bolsa negra de basura que se está yendo al relleno sanitario. Por lo tanto, ¿cómo evitamos el desperdicio de alimentos? A través de la recuperación, evitando comprar de más, aprovechar todo lo que hay en nuestro refrigerador y planificando, sabiendo qué es lo que vamos a requerir durante la semana para que no queden cosas después sin ser comidas, e invitar a cultivar en los propios hogares para poder obtener tus propios alimentos de a poquito. Entonces, también, ¿qué es lo que viene después de evitar el desperdicio de alimentos? Poder valorizarlo. Lo importante es evitar que lleguen a relleno sanitario. Entonces aquí existen algunos diferentes tratamientos para poder valorizar los residuos orgánicos y les vamos a presentar 3. Primero está el compostaje, que consiste en la descomposición aeróbica de estos residuos orgánicos, en los que por medio de microorganismos que requieren ciertas condiciones, temperaturas y niveles de oxigenación, pueden degradar esta materia orgánica para poder obtener el compost, que, como les comentaba, es un sustrato súper beneficioso cuando se integra al suelo. En general, lo que se está haciendo en domicilio para poder compostar es utilizando una compostera en la que se aíslan estos alimentos, requiere ser aireada y llega a una temperatura en la que los microorganismos pueden comenzar a degradar de manera rápida estos residuos. Este tratamiento es totalmente diferente a lo que se hace, por ejemplo, en relleno sanitario, que como les decía, llegan los residuos y se van compactando para aprovechar espacio y son tapados. Entonces, en este caso, la diferencia es que se van acopiando, pero se están aireando cada cierto tiempo para que puedan participar microorganismos aeróbicos que finalmente son benéficos y convierten nuestros residuos orgánicos en compost. También existe el vermicompostaje, que es también un proceso aeróbico, pero tiene bastante ayuda de organismos como la lombriz. Aquí en este caso se habla mucho de la lombriz californiana o la lombriz roja, y la razón por la que se utiliza esta especie es porque es más rápida en alimentarse, en reproducirse, y además está bastante domesticada. O sea, si la dejamos en un lugar, es muy probable que se mantenga ahí y que no se vaya. No necesariamente tiene que ser este tipo de lombriz. De hecho, hay lugares en los que tú estás compostando y llegan solas lombrices a ayudar a estos microorganismos en la degradación. A diferencia del compostaje, en el vermicompostaje lo que se obtiene es el vermicompost, o le dicen también humus, que finalmente resulta de la digestión de la lombriz. La lombriz se alimenta de los residuos orgánicos que ya se encuentran en pudrición. De hecho, la lombriz no tiene dientes, sino que succiona estos alimentos y va alimentándose y va defecando, y eso también vuelve a alimentarse de ello, y de a poquito vamos obteniendo este compost
este humus, que es demasiado bueno para poder aplicarlo en suelo. O sea, trae gran cantidad de microorganismos, tiene nutrientes y minerales que puede ayudarles al suelo, y ambos tratamientos se obtiene un producto que puede ser aplicado en tu propia casa, o puedes compartirlo con alguien que pueda aplicarlo en su patio o en los huertos. Hay una inmensidad de posibilidades para esto, el compost y el vermicompost. También hay otra técnica que todavía, bueno, que no es tan popular por el tema del costo y la sensibilidad que tiene, que corresponde a la digestión anaeróbica. Como les comentaba, en la Municipalidad de Molina se están separando los residuos y se tratan en una planta que ya es a gran escala, y que de hecho los residuos orgánicos dispuestos son una fracción muy pequeña en comparación con los residuos que se generan en la misma viña. En este caso existen ¿cómo decirlo? Algunos equipamientos para poder valorizar por medio de la digestión anaeróbica, que consiste en la ausencia de oxígeno, y existen ciertas bacterias que bajo estas condiciones y a altas temperaturas pueden generar también un tipo de abono que es llamado digestato, y a la vez genera biogás. Entonces, por ejemplo, en proyectos que son a gran escala, aprovechan el digestato, por ejemplo, en este caso de Bioe en las viñas, y el gas poder ser utilizado para la calefacción de un lugar, o la conversión a energía. En este caso venden ¿cómo decirlo?, un pequeño digestato en el que puedes echar tus residuos orgánicos, y obtienes el digestato, y también genera gas que puede ser conectado a una pequeña cocina. Esto se está realizando en algunos sitios. De hecho, hay un colegio en la comuna, creo que de Recoleta, en donde tienen un proyecto en que separan los residuos orgánicos y lo procesan por medio de la biodigestión. Sin embargo, este tratamiento es un poco más delicado que los otros. Se puede, de repente, en general requieren temperaturas que son bastante altas. Entonces, si está funcionando, también requiere una aislación térmica, y ahí en ese caso se nos dificulta para proyectos de pequeña escala como en los hogares. Pero de todas maneras, también es mucho mejor que disponerlo en el relleno sanitario, así que también es una buena alternativa. En torno a la valorización en sí, compostaje, vermicompostaje, existen ciertos parámetros que debemos tener claros para que pueda funcionar de la mejor manera y no vayan a llegar mosquitos, mal olor, que eso finalmente desmotiva a seguir separando tus residuos orgánicos. Entonces, por ejemplo, si queremos realizar compostaje, necesitamos un espacio que esté para poder poner la compostera y que éste esté en contacto directo con el suelo. Entonces, no es que podamos tener una compostera en un edificio, por ejemplo, en el departamento. Tiene que ser idealmente en un lugar que tenga suelo, para que puedan llegar los microorganismos que se requieran y no generar lixiviados, por ejemplo, no. Ese mecanismo tiene que ser en el suelo. Las lombrices, por ejemplo, existen diferentes tipos de vermicomposteras. Hay unas que están en contacto con el suelo, pero ahora se están comercializando bastante unas que son, pueden ser de greda, de plástico, que son bandejitas que están una arriba de otra. Esa técnica está hecha especialmente para viviendas en las que no haya la posibilidad de estar en contacto con el suelo. De hecho, están hechas principalmente para edificios. Ahí, continuando con las lombrices, estas son
súper sensibles a la luz, son fotofóbicas de hecho, entonces lo que se recomienda es tenerlas en un lugar que no les llegue la luz directa. De hecho pueden morirse si están en un lugar que les llega mucho sol. Tanto para el compostaje como el vermicompostaje es súper importante la humedad, el requerimiento de agua, y ahí existe una prueba bien sencilla para saber si tiene la humedad correcta, que es la prueba del puño, en donde tú tomas un pedazo, por decirlo así, de compost o lo que estás haciendo vermicompost y tienes que estrujarlo. Si no sale nada de agua es porque está muy seco. Si sale mucha cantidad de agua es que está muy húmedo y ahí en ese caso se puede regular con otros parámetros que vamos a comentar después. La idea es que uno lo apriete y salga un poquitito de agua. O sea, se requiere que esté húmedo, pero tampoco sumergido. La temperatura es bastante importante. En el compostaje se llega a temperaturas bastante altas, así que no hay que asustarse en el caso de que uno lo abra en invierno y esté saliendo vapor. Es parte de las bacterias que están, los microorganismos que están trabajando. Y las lombrices, por ejemplo, también son bastante sensibles a las temperaturas. Podríamos compararlas un poco con nosotros. Si nosotros sentimos frío, ellas también tienen frío, por lo tanto hay que buscar un lugar en donde no sea tan helado. Ahí pueden morirse, como también puede disminuir el metabolismo de esta. Así que, por ejemplo, he sabido de experiencias en el sur que hasta les hacen como una casita a la vermicompostera para que puedan aguantar de mejor manera las bajas temperaturas. Y también el calor les hace mal y por eso también se solicita que la vermicompostera no esté expuesta, muy expuesta a la luz solar. Tanto en el compost como en el vermicompost son procesos que son aeróbicos, o sea, tanto la lombriz como los microorganismos que trabajan en las composteras requieren de oxígeno. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos ayudarles por medio de la aireación. Esto se da mucho más en el compost que en el vermicompost, porque las mismas lombrices también se encargan de airear, aunque aún así es necesario que nosotros también vayamos a verlo cada cierto tiempo, pero en el compost se recomienda que se airee al menos 2 veces a la semana, porque ahí logras que, o sea, evitas que lleguen los microorganismos que funcionan en condiciones anaeróbicas, que son los que generan malos olores, que generan lixiviados, y esto se hace a través de existen unos bastones en los que tú puedes mover la pilita de compost que hay para poder airearlo. Y un tema muy importante es la proporción verde y café. ¿En qué consiste esta proporción? El material café corresponde a todos los que están compuestos con una alta proporción de carbono. Y ahí en ese caso entran a participar las hojas de árboles, las hojas secas, las ramas, restos de poda. En el caso de no tener, también puede ser de utilidad pedazos de cartón, papel. Entonces, es necesario tener una fracción de material café, y en el caso del material verde son los que tienen una mayor composición de nitrógeno, que corresponde principalmente a los restos de vegetales que nosotros consumimos, que es lo que en general estamos disponiendo en nuestra compostera y vermicompostera. La proporción que se debe tener varía mucho dependiendo de las condiciones en las que está. Por ejemplo, hay lugares que dicen que es lo mejor que sea mitad y mitad, hay otros que dicen que sea 3/4 de material café y 1 de material verde. Entonces hay que ir probando mientras uno va compostando o vermicompostando en sus casas. Pero sí es muy importante que exista material café, ya que cuando se concentra el material verde, se empieza como a compactar, se generan malos olores, más lixiviados, entonces el material café tiene una función también como estructurante. Genera las condiciones para que también se airee, le da una estructura,
hace que no se compacte, y eso, como les comentaba, también ayuda a que no lleguen los microorganismos que funcionan en condiciones anaeróbicas, y eso trae el olor, los jugos. También otra cosa que pueden llegar si no tiene suficiente material café son los mosquitos. O sea, yo creería que siempre hay mosquitos en la vermicompostera o en la compostera, pero son en una cantidad no muy importante, es súper tolerable. Pero en el caso de no integrarle el material café suficiente, se puede llenar, y la idea es que sea también algo cómodo para nosotros, sobre todo para las personas que aún no estén tan motivadas con esto. La idea es que les salga bien para no tener problemas y poder seguir haciéndolo. Algunos mitos que pueden surgir en torno al compostaje y vermicompostaje. Hay veces en las que se puede sentir mal olor y que ahí existe una solución. Hay que ver cuál es la razón de ese mal olor. Probablemente es porque no exista esta proporción correcta de material café, material verde. Entonces, cuando está oliendo mal, se recomienda poder adicionar material café. Como les decía, si no se tienen hojas o restos de poda, se puede colocar cartón, ningún problema. El compost no debe oler mal, no debería. De hecho, si está siendo tratado de una manera correcta, huele muy parecido a bosque, como a hojarasca, que es como material descompuesto de manera, por decirlo así, correcta. Así que si sucede eso, tenemos que revisar bien qué es lo que puede estar generando que haya mal olor, y también para eso existen diferentes manuales y guías que nos pueden orientar sobre cómo mejorar las condiciones de nuestra pila. Las moscas y otros insectos. Los otros insectos son principalmente las vermicomposteras, que uno cree que va a haber solamente lombrices. Ahí en ese caso, si bien es normal que hayan insectos, cuando ya hay muchos, en comparación con las lombrices, por ejemplo, es muy probable que sea debido a que haya mucha humedad. Entonces ahí en ese caso, nuevamente, es ver la proporción de material café, material verde, y si adicionamos material café podemos ayudar a disminuir el porcentaje de humedad tanto de la vermicompostera como de la compostera. Cuando estamos promoviendo el uso de composteras o vermis en las casas, surge siempre un tema de que van a llegar ratones, se van a alimentar, o sea, pueden llegar perros, gatos. Todo eso va dependiendo de los alimentos o sea, los residuos que se vayan disponiendo. Por ejemplo, si ponemos carne, ya es más probable que vengan vectores y que además se genere un olor que no corresponde. Ahí, para el caso de la valorización domiciliaria, lo que se recomienda es que tanto en la compostera como en la vermicompostera no se eche carne, no se echen residuos de animal, simplemente solamente residuos vegetal y, por ejemplo, cáscaras de huevo, cositas así, pero no carne, no hueso. Y también lo que se recomienda es si es un lugar en donde pueden haber ratones, lo mejor es estar atento a la humedad, porque si está muy sequito, puedes atraer a los ratones e invitarlos a que vivan en tu compostera. Pero todo esto es controlable, o sea, es necesario tener la motivación y tener claridad también sobre los beneficios que tiene el poder estar valorizando tus residuos orgánicos, principalmente en tu casa. Aquí hay un listado de algunos beneficios, que en realidad hay más al respecto, pero ya nos estamos extendiendo mucho. Entonces, por ejemplo aquí, el que nosotros intentamos destacar, que de hecho es nuestra misión como programa de reciclo orgánico, es que al valorizarlo reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en este caso, por ejemplo, si valorizamos en nuestra casa, no solamente son las emisiones que se generan cuando dispones los residuos en relleno sanitario,
sino que también nos ahorramos todas las emisiones de transporte desde el camión, desde tu casa a, por ejemplo, una estación de transferencia y después al sitio de disposición final. El tratarlos de esta manera nos entrega este producto que puede ser compost, vermicompost, digestato, que en estas tres instancias, estas tres diferentes alternativas, es un sustrato que sirve para mejorar el suelo, le entrega condiciones y, por ejemplo, es muy notorio que, por ejemplo, en Chile los suelos están degradados, no solamente en nuestras casas, en las plazas, sino que a nivel nacional nuestros suelos tienen mucha pobreza de nutrientes debido a la actividad extractivista que ha existido. Entonces, de a poquito podemos ir, por ejemplo, en nuestro territorio, intentando mejorar las condiciones del suelo. No solamente tiene que ser en huertos, sino que puede ser en la misma plaza. Sí o sí va a ser bueno disponerlo en el suelo y aprovecharlo. Como les comentaba, los residuos orgánicos corresponden a más de la mitad de la bolsa de basura. Entonces, si nosotros comenzamos a reducir esta bolsa de basura, se reducen también los residuos que llegan a los rellenos sanitarios y eso genera la extensión de vida útil de estos. Sabemos que existen algunos sitios que debieran haber cerrado hace años, pero por condiciones de que no existe dónde, continúan recibiendo, como también hay algunos que ya les quedan poco tiempo. Nadie quiere tener un sitio de disposición final cerca, nadie quiere un relleno sanitario, entonces también hagámonos cargo de los residuos que estamos generando. Y una manera bien útil de ayudar es evitando, o sea, disminuyendo los residuos que se están yendo por parte nuestra. Hay datos súper importantes sobre municipios que ya han desarrollado proyectos, puede ser a gran escala o en las composteras, y se ve, es notoria la disminución de residuos que están llegando a relleno sanitario. Ahí importante que también es algo mixto, o sea, está este gran porcentaje, pero también podemos complementarlo con la segregación de residuos inorgánicos y su valorización. Entonces, como les decía, el objetivo es disponer la menor cantidad de residuos en relleno sanitario. Y bueno, algo que es ya sabido, al disminuir la disposición de estos residuos, los rellenos crecen a diferente velocidad, es menos impacto. Sabemos que los residuos orgánicos son los que generan ¿cómo decirlo? Estos impactos negativos que son los lixiviados, que son estos juguitos que se ven, la atracción de vectores, los malos olores. Todo esto principalmente es a causa de los residuos orgánicos, ya que los otros son inertes. Una pila de papel no te va a generar lo mismo que una pila en relleno de, no sé, las cáscaras de papa, por ejemplo. Entonces, eso es algo súper importante. Hay lugares que, bueno, si bien existen los rellenos sanitarios, también vimos en la presentación que hay muchos sitios de disposición final que no están controlados. Por lo tanto, no existe una protección, por ejemplo, y pueden afectar tanto el suelo como las napas subterráneas. Entonces, siempre lo ideal es evitar que estos residuos orgánicos lleguen a un sitio en donde no se les trate como debería. Y para finalizar, los que les comentaba, bueno, esto ya es como una visión de municipio, porque si bien nosotros pagamos, y no todos, pagamos derecho de aseo, la municipalidad es quien se hace cargo de la recolección, transporte y disposición y tratamiento de los residuos. Ellos tienen que financiarlo. Si nosotros empezamos a tratar parte de nuestros residuos en nuestra propia casa, hasta puede generarse una disminución de recorrido de camiones. O sea, estamos mal acostumbrados a que pase el camión 3 veces a la semana, cuando en realidad debería ser una vez a la semana, o hay sitios en los que realmente se hace una segregación como corresponde y pasa semana por medio, no sé.
Cuando empezamos a separar nuestros residuos orgánicos nos damos cuenta que la bolsa de basura disminuye de una manera súper importante. Entonces, eso, invitarlos a comenzar en sus casas, no solamente a valorizar, sino que a evitar el desperdicio de alimentos, intentar promover esto, dar a conocer, evangelizar, por decirlo así, sobre la importancia que tiene el valorizar nuestros residuos orgánicos y invitarlos también a que ingresen a nuestras redes sociales, página web. Nosotros seguimos elaborando material, estamos haciendo webinars, entonces los invitamos a que nos sigan para que se puedan informar al respecto y en el caso de cualquier consulta, tanto persona como organización, establecimiento, municipio, toda la disposición desde el programa. Y muchas gracias por la posibilidad de ser parte de la feria. Chao.